explicado los puntos básicos de patología, ¿no? Y algunas referencias que deben tener en cuenta respecto al estudio de hacia el análisis de laboratorio. Entonces, cuando nosotros estudiamos este tema, por todo lo que corresponde a coprología, tenemos que tener en cuenta que son múltiples los agentes infecciosos que pueden estar relacionados a las distintas patologías, ¿no? Entonces, el estudio a través de la CESA y el examen de ese nos va a brindar más o menos el tipo de agente infeccioso en el que estamos presentes, ¿no? Recordar también que cada una de estas enfermedades va a relacionar a un cuadro clínico específico, ¿no? Sin hablar de infecciones gastrointestinales, viral, bacteriana o tipo parasitario, ¿no? Entonces, esto nosotros vamos a tener en cuenta durante el desarrollo. A través del estudio de la coprología nosotros vamos a tener en cuenta que podemos determinar distintas fases de los microorganismos que causan las infecciones, ¿no? Cuando hablamos específicamente de parásitos, nosotros sabemos que los parásitos tienen distintas fases, ¿no?, dentro de su ciclo de vida. Y entonces nosotros, de acuerdo a ello, vamos a estudiarlas en el estudio de esto, ¿no? No simplemente con un examen directo de microscopio. Y nosotros podemos toparnos frente a formas como quísticas, fosforitos, larvas, fosforitos, etc. Debemos recordar nosotros de que, de acuerdo a algunas condiciones de la muestra de las heces, van a ser ideales para la determinación de algunas formas parasitarias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a muestras que ya están formadas, estas van a ser ideales para que nosotros podamos detectar la presencia de quistes de protozoarios en las heces. Asimismo, cuando estamos frente a muestras líquidas, especialmente causadas por diarreas, esas pueden ser ideales para el estudio de los trofozoitos, ¿no? Asimismo, cuando nosotros hablamos de muestras líquidas, la detección de estos microorganismos, de estos parásitos, en su forma trofozoitos, debe ser lo más rápido posible. Es decir, si tú recolectas una muestra diarreica y quieres detectar esta presencia de trofozoitos, por ejemplo, en el caso de la diarrea, tiene que ser de la forma más rápida posible. No hacerlo inmediatamente o en un tiempo menor a 2 o 1 hora hace que se degrade la membrana de estos trofozoitos y por lo tanto sean indetectables al estudio de microscopía directa. Muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta una serie de características analíticas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros obtenemos la muestra, no existe una indicación clara de que tiene que el paciente hacer una dieta estricta para poder recolectar la muestra de heces, ¿okay? Más que todo se trata de la emisión de una muestra espontánea, entonces puede ser en cualquier momento del día. Las heces del día, estas no se deben mezclar por lo general con la presencia de orina ni tampoco con la presencia de jabones o detergentes, ¿no? Y en el caso de que un paciente sea administrado algún tipo de laxante, esto no es impedimento para nosotros poder hacer el estudio de examen de heces, ¿okay? Sin embargo, cuando las heces ya han sido recolectadas, como les mencionaba, la presencia de los trofozoitos, ¿no?, parasitarios se pueden degradar rápidamente. Entonces, una de las formas en las cuales podemos ayudar en su preservación, si es que el estudio va a demorar cierto tiempo, es conservarlas a una temperatura de 4 a 8 grados en una conservadora, ¿no?, hasta que pueda ser ya estudiada propiamente en el laboratorio, ¿no? Entonces, recordar también que las heces tienen una composición aproximadamente del 80% en estado líquido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si de tu bolo fecal, ¿no?, te haces diariamente entre 150, 250, 300 gramos 24 horas, el 80% de lo que estás eliminando es agua. Asimismo, la variación que puede haber con respecto a este líquido, es decir, si se agrega un 20% de líquido, esto puede dar la consistencia de una diarrea o de una S en estado líquido, ¿no? Asimismo, una disminución
otro 20% viene a ser la fase sólida de las heces. Y en que está conformada el mito de ácidos grasos, fibras musculares, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, por favor. Cuando vamos a hacer un estudio coprológico, tenemos que tener en cuenta tres aspectos: macroscopía, microscopía y el análisis bioquímico, ¿no? O el análisis químico, que más que todo está conformado por el estudio de pruebas bioquímicas, que vamos a ver al final de la clase, que nos van a ayudar a determinar frente a qué posible agente biológico estamos presentes, ¿no? De acuerdo a los cambios en la coloración, a la generación de burbujas o a la presencia de ácido sulfúrico, como ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esto es una heces o son heces normales, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus características? La consistencia van a estar totalmente formadas o moldeadas de color marrón, un olor de genes, una reacción alcalina. ¿De cuánto es el pH de las heces? ¿A cuánto? 7.2, ¿no? Es un pH casi bueno, alcalino, tirando para mí, ¿no? Y se puede modificar según algunas condiciones patológicas, ¿no? Por ejemplo, en un síndrome de mala absorción, este pH puede variar y convertirse en un pH ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque en un síndrome de mala absorción, por ejemplo, los carbohidratos como almidón no son degradados, no son absorbidos, y por lo tanto esto puede aumentar, la presencia de estos almidones puede aumentar el pH, ¿no? Y convertirse en un pH ácido, disminuirse y convertirse en un pH ácido, ¿no? Así también como la presencia de infecciones de disciplina, ¿no? La presencia de almidón en las heces normales son escasas. Las grasas no deben existir en un tipo de heces normal, al igual que los ácidos grasos, ni los jabones, ni los mocos, ni los cristales, ¿no? Al igual que también las heces y el descanso. Entonces, macroscópicamente tenemos que evaluar todas esas características: color, aspecto, consistencia, presencia de sangre moco y la presencia de elementos anormales, ¿no? Ya hemos certificado la cantidad, cuando tiene que ser, la consistencia, ¿no? Que tiene que ser formada, finalmente dura. En estados patológicos, miren lo que puede pasar. La cantidad, ¿no? Puede aumentar hasta 1 kilo por día, 1 miligramos por día. Y en el caso de que estemos frente a una diarrea o a diarreas agudas graves, ¿no? Como por ejemplo, o infecciones por el cólera, por virus Sholiari, estos pueden ser de hasta litros por día, ¿no? Litros diarios. Pueden haber un aumento en cantidad, ahí están algunas causas, ¿no? Pacientes con estertorrea, aceleración del tránsito intestinal, por ejemplo, en pacientes con síndrome digestivo irritable, ¿no? Así como la presencia de fisuras gastropólicas. Cuando hablamos de una disminución en cantidad, aquí pueden ser típicos los tumores en el intestino grueso, ¿no? Que pueden generar una obstrucción y por lo tanto no se puede realizar reposiciones de forma normal, en la frecuencia normal, ¿no? Antes de ello, naturalmente, si son tumores presentes en el intestino grueso, pueden dar algún tipo de alteración en las heces, sin unas heces de forma asentada, ¿no? O en cinta, ¿no? Que es característica de esto. Cuando hablamos de estreñimiento, las personas pueden hacer una deposición un tanto particular, ¿no? Pueden hacer las deposiciones en bolita, así como hacen los cabritos, ¿no? Los chicos, ¿no? En bolita, por eso también son denominadas deposiciones caprinas. Y los colores naturalmente también van a variar de acuerdo a algunas patologías. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a un paciente con una ictericia obstructiva, ¿qué signo semiológico va a ser característico a nivel gastrointestinal en las heces? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Pareces? ¿Amarillas? No. Es un síndrome obstructivo. Síndrome obstructivo de líneas biliares. La
acolia, chicos. ¿Por qué? Van a ser las heces blancas, ¿no? Porque los pigmentos de bilirrubina no van a ingresar al sistema o al tracto gastrointestinal y por lo tanto las heces no van a adquirir su color característico, que es el amarillo. Entonces, en las ictericias obstructivas es característico la acolia o la hipocolia, ¿no? Como está descrito en la diapositiva. Y estas heces se caracterizan por ser de tipo blanco grisáceo. Luego lo típico, ¿no? Cuando estamos frente a una hemorragia gastrointestinal, de tipo alta o de tipo baja, ¿no? Ese es de color rojo, generalmente ¿a qué se asocia? ¿A sangrado gastrointestinal alto o bajo? Bajo. ¿Puede ser en alto o no? ¿En qué casos? ¿Cuál? ¿Qué? Masivo, masivo. En caso de hipercinesia también, ¿no? Asimismo como las hemorragias digestivas bajas también pueden ser un patrón de tipo melena, ¿no? Aunque es más o menos común, ¿no? En caso de hipercinesia, aunque es menos común. Entonces no olvidar eso, por favor, ¿ya? Generalmente coloración negra, melena son del tracto gastrodigestivo del y sangrado rojo, color rojo, en la vía. Ahí tenemos unas características de cómo puede ser la coloración, los cambios de la coloración de la heces, de acuerdo a algunas condiciones patológicas, ¿no? El café, la estercobilina puede darnos un aspecto de la coloración de tipo café. El blanquecino, ya hablamos, ¿no? Por ausencia de los pigmentos biliares, amarillo en caso de ingesta de leche, ¿no? El gris oscuro, en caso de que algunas personas consuman grandes cantidades de cacao. Verde por ingesta de algunos vegetales como espinacas, ¿no? El color rojo también por ingesta de remolacha, ¿no? Y es característico también en pacientes que toman hierro o bismuto el cambio en la coloración de las heces a color negro, ¿no? Pacientes que tienen gastritis y están tomando bismutol o algún medicamento que contenga bismuto, el cambio de su coloración va a ser al día siguiente de un color característico oscuro, negro, ¿no? Diferente a la melena, porque la melena aparte tiene un color característico, ¿no? Cuando hablamos de moco fecal, generalmente cuando lo asociamos a infecciones bacterianas, cuando tenemos presencia de moco fecal, las heces con presencia de moco fecal. Infecciones víricas cuando no se asocia al moco fecal, ¿no? Asimismo, cuando es una infección a nivel del intestino delgado, nosotros podemos tener presencia de moco, ¿no? Pero esta va a tener otras características, así como una infección del intestino grueso, ¿no? Siendo las características de este moco de una forma fina, mezclada entre las heces, ¿no? Y cuando se trata de un moco formado a nivel del intestino grueso, colon propiamente, son mocos con formación en copas o en filas, ¿no? Mucho de consistencia mucho más gruesa, mucho más consistente, ¿no? Que son típicas del intestino grueso. Y en el examen microscópico nosotros aquí tenemos que tener en cuenta la presencia de algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, la presencia de células leucocitarias que son estudiadas a través de microscopía directa, ¿no? Y su presencia o suele estar asociada a algunas condiciones infecciosas. Por ejemplo, hablamos de presencia de leucocitos mononucleares cuando generalmente está asociado a infecciones de qué tipo? Mononucleares en heces. Cuando son mononucleares, ¿a qué nos estamos refiriendo? A linfocitos, ¿no? Entonces los linfocitos están generalmente asociados a infecciones viríricas, ¿no? Y cuando hablamos de estudios de microscopía directa de las heces y estamos frente a un hallazgo de células leucocitarias polimorfonucleares,
frente a que estamos, probablemente hay infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, esa es una característica o un reporte que van a tener en su estudio coprológico funcional cuando ustedes lo soliciten a un paciente, ¿no? Si está a predominio de células polimorfonucleares de infecciones bacterianas, mononuclear vírica, la relación, ¿ok? No olvidar. Asimismo, en el estudio es importante el hallazgo o no de fibras musculares o la presencia de almidón, ya la vamos a explicar. Y asimismo también la presencia de hongos o parásitos, ¿no? Vamos a valernos de algunos medios como son el Lugol para ver la morfología, las soluciones fisiológicas para ver generalmente formas móviles como los trofozoitos y el estudio de microscopía directa que les estoy explicando, ¿no? Esto les expliqué, los mononucleares, los polimorfonucleares, ¿no? Y este es un método que usamos propiamente en el laboratorio, el método de concentración, método de leche modificado, en el cual hacemos lavados sucesivos, ¿no? De la muestra inicial de heces para eliminar la mayor cantidad de restos vegetales y grasas presentes, ¿no? Eso nos va a poder determinar en mejores condiciones y destruir las heces para una mejor identificación de los parásitos que pudieran estar presentes. Aquí hay algunos conceptos que también deben tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las fibras musculares, más que todo, se describen como cilindros de aspecto corto con presencia de estrías o huellas, ¿no? Los prótidos son el significado de un aumento de las fibras musculares y la presencia de fibras musculares se van a asociar con una digestión inadecuada, ¿no? Los jabones, asimismo, también se van a asociar a una digestión inadecuada de los líquidos. Los glúcidos, con la presencia del almidón, estos se van a asociar generalmente a indigestibilidad o en aquellas personas que tienen un aumento excesivo en sus dietas, ¿no? De tipo vegetal, ¿no? Que ingieren dietas ricas en vegetales, ¿no? Las células vegetales, igualmente en las personas que tienen exclusivamente dietas de origen vegetal, ¿no? Entonces, algunos términos que deben conocer cuando hablamos de creatorrea, ¿no? Cuando estamos frente a presencia de fibras estriadas, ¿no? De una carne. Una persona que tuvo una ingesta moderada o abundante de carne, cuando hacemos un estudio de heces, podemos hallar la presencia de fibras musculares, pero bajo ciertas patologías. Si es un paciente, por ejemplo, que pueda tener una condición patológica como fibrosis quística o insuficiencia pancreática, puede ser característico la presencia o el hallazgo de estas fibras musculares en el estudio de microscopía directa, ¿okay? Cuando hablamos de amilorrea, cuando estamos frente a presencia o a restos de almidón que no han sido digeridos y estos son observados en microscopía directa en las heces. Esto puede ocurrir por una hipercinesia o una hipermotilidad intestinal, ¿okay? En algunos casos también se puede asociar a insuficiencia parenteral, donde no existe producción de amilasa o una secreción defectuosa de amilasa que no va a actuar sobre el almidón y por lo tanto va a haber presencia de estas heces, ¿no? La presencia de grasas vamos a determinarlos a través de una coloración especial que se llama el Sudan 3, ¿no? Esta coloración especial Sudan 3 es muy importante para nosotros en el laboratorio porque nos permite determinar. Y la atención que va a adoptar estas grasas o globos de grasa va a ser de una coloración de tipo rojiza. Coloración de tipo rojiza, les voy a mostrar. La acetorrea, como ya sabemos, la presencia de grasa, ¿no? Que puede ser causada también por deficiencias en enzimas pancreáticas. Imágenes de fibras musculares, forma cilíndrica, grasas, globos de grasas, jabones, ¿no? La coloración verdosa. Y almidón, ¿con qué reactivo, con qué coloración la vamos a determinar? Con Sudan 3, ¿no? Nunca se olviden porque siempre se viene preguntado. Y vemos una coloración rojiza, ¿no? Negruzca, rojiza negruzca,
eso es presencia del hilo, ¿no? Más imágenes, presencia, eso más que todo está relacionado a personas que ingieren dietas vegetales, ¿no? En la cual vamos a tener presencia de fibras, los tricomas, ¿qué son los tricomas? Son una semejanza a una presencia a los pelitos, ¿no? Por ejemplo, el ofilis de las bacterias es la misma semejanza que se hace con respecto a las células vegetales, los tricomas, al igual que los haces vasculares, ¿no? Y en la imagen de abajo inferior derecha, la presencia de una célula vegetal, al igual que en la superior derecha, ¿no? El estudio coproparasitológico, ¿no?, nos sirve para determinar las distintas formas que podemos hallar de un parásito, ¿no? En su estadio de esporas, trofozoitos, quistes o quistes, huevos, larvas, o en su estadio de adultos, ¿no? Cuando hablamos de parásitos, no todos son patológicos. Hay algunos parásitos que son comensales, ¿no? Y de entre ellos tienen ahí toda esa lista, ¿no? La Entamoeba coli, Nana, Buccelli, Colegni, Armani, todas estas son comensales, ¿no? El Buccelli es de la mueva, pero todas estas son comensales. Entonces, cuando te pregunten por una entamoeba histolítica, ¿qué vas a responder? Comensal. Te olvidaste, ¿no? ¿La histolítica es comensal? Patológica. ¿Cuál es la comensal? La entamoeba coli. El endolimma sana, también muy preguntado. ¿Comensal o patológico? No, comensal. ¿Okay? Más o menos preguntada, pero también es importante que no. Entonces, la coli característica de los 6 a 8 núcleos, ¿no? Ahí podemos notar 2, 4, 5, 6 aparentemente. Y la tomoeba bucci, entamoeba nana, ¿no? Chilmastigmen, mili. Estas son parásitos comensales, no son patológicos, ¿no? Esta es una imagen de unos cristales de charcot Leydig presentes en las heces. Estos cristales de charcot Leydig muchas veces se asocian también a la degradación de los eosinófilos, ¿no? Y esta degradación de los eosinófilos puede estar asociada en casos de disentería anemia. Entonces, cuando te lo reporten en tu estudio coprológico funcional, ten en cuenta, porque también puede ser parte de una disentería anemia. Aquí tenemos otros parásitos en Blastocistis mili, ¿no? En sus distintas fases, puede ser en la fase que podemos ver en la fotografía, dice a través de su fase vacuolar. También podemos hallar la presencia de levaduras, ¿no? Estas levaduras generalmente son comensales, no son patológicas. Generalmente son patológicas en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Infecciones oportunistas. La entamoeba histolítica de 4 a 8 núcleos, ¿no? De 4 núcleos, perdón. Esa es la que es patológica, no olvidar. Un sistema duro con 4 núcleos, ¿no? Hallado generalmente en su fase trofozoítica con inclusiones celulares, ¿no? No se diferencian morfológicamente de algunas entamoebas como la entamoeba distal. En el caso de, o comparado con la entamoeba coli, que tiene más núcleos, la entamoeba coli con 8 núcleos y la histolítica solamente 4 núcleos, ¿no? La Giardia ya sabemos que es patológica, ¿no? No está aquí la típica imagen del trofozoito, ¿no? Que es ¿cómo? ¿Ah? ¿Carita feliz? No, tiene otras características, ¿no? Pero lo que podemos hallar aquí es su fase, ¿no? El Trichuris trichuira, no olvidar su forma característica y siempre preguntada al fútbol americano, ¿no? Trichuris trichuira, juego con forma de balón de fútbol americano en su base infiltrante, ¿okay? El Ascaris lumbricoide, también preguntado, ¿qué tipo de huevo? Mamelonado. Uno es para el fútbol americano, Trichuris, y Ascaris mamelonado, ¿no? La academia también
Y hay dos, aunque no son diferenciadas, muy diferenciadas morfológicamente del sistema de huevo, ¿no? Pero se caracterizan por huevos redondeados con una especie de una corona variada con el modelo de la imagen, ¿no? Y ganchos en su interior. Cuando conocemos Saginata y Solium en cerdos, Saginata en reses, ¿no? Y Menópelis nana, esta sí es patológica, no es confundir con la que hemos mencionado anteriormente, la comensal, ¿no? Y sus características son huevos ovales con 12 lanzamientos polares cada uno con 4 filamentos polares, ¿no? La Menópelis diminuta, también patológica, esta va a carecer de filamentos polares en diferencia de Menópelis nana. Las funcionales también no olvidar, ¿no? Huevos de forma característica ovoide, ¿no? El enterobios glandulares, también conocido como pseudos, ¿no? Y estrofilamentos corporales, generalmente en su forma larvada, ¿no? Cuando hablamos de las hembras, estas se caracterizan por larvas de tipo largado, y cuando hablamos de los machos, estos generalmente tienen que enrollarse y son de un nuevo tamaño, ¿no? En el caso de los corporales. El test de Graham para la determinación de enterobios glandulares u oxígenos. ¿A qué hora de la mañana se recomienda tomar el examen? A la primera hora de la mañana, sin hacer ningún tipo de aseo, inclusive sin haber defecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el parásito generalmente aprovecha las horas de la madrugada para depositar. El parásito está dentro del intestino grueso recto, generalmente recto, sale del recto, sale por tonito, ¿no? Y por afuera empieza a depositar sus huevos. Por eso que el estudio de Graham se determina con la colocación de cintas adhesivas en la zona perianal del paciente, y estas luego van a ser pegadas en lámina por objetos, para luego ser observadas en el microscopio directo y se va a observar así, como pueden ver en la imagen de la izquierda, ¿no? La forma de estos huevos particulares que son los oxígenos. Y llegamos finalmente a la etapa analítica, ¿no? Ya se evalúa el pH, ¿no? Cuando es alcalino, generalmente en condiciones normales, ¿no? Pero puede volverse acidófilo o ácido, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay presencia de azúcares como el almidón, y esta presencia o exceso de almidón finalmente va a ser sometido a un proceso de fermentación, lo que va a generar o puede generar en distintas formas de azúcares presencia de ácido láctico, ácido acético, ácidos grasos, y estos naturalmente ácidos van a disminuir el pH y van a dar un medio ácido a las heces. Y cuando estamos frente a la presencia de azúcares reductores, ¿no? Generalmente estos van a estar asociados con mala absorción de nutrientes, ¿no? A pacientes que tienen mala absorción de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de enteritis a nivel duodenal que generalmente va a generar esta mala absorción, ¿no? Y ser positivo me refería al test de Teveno, ¿no? Al test de Salomita, que ya lo conocemos, en la cual utilizamos pruebas rápidas por inmunocromatografía, ¿no? Nos indica presencia de sangre en heces de vía alta o de vía baja, ¿okay? Esto ya lo hemos hablado, la presencia de almidón. Estos son conceptos sobre la diarrea, ¿no? No deben olvidarse, más de 3 deposiciones o una sola en caso de disentería asociada a características de sangre, moco en las heces, ¿no? Aumento en el volumen, aumento en la frecuencia, la diarrea, ¿no? Aquí tenemos todas sus distintas clasificaciones: aguda, persistente, aguda menor a 14 días, persistente más de 14 días. Cuando hablamos de disentería, que ya sabemos el concepto, crónica más de 30 días, ¿no?
Y esta crónica puede estar asociada, por ejemplo, a diapiasis o en pacientes que tienen sensibilidad al gluten, ¿no? Generalmente las crónicas pueden ser iniciadas por una infección bacteriana o viral en un inicio, ¿no? Las distintas causas fisiopatológicas de las diarreas, ¿no? Una osmótica, aquella que es originada por la presencia de solutos que no son absorbibles en el intestinal, ¿no? ¿A qué nos referimos aquí? Por ejemplo, a los laxantes o alimentos mal digeridos, ¿no? Que lo que van a causar este aumento o esta diferencia en su osmolaridad va a hacer que se absorban líquidos al lumen intestinal desde las células intestinales, ¿no? Y por eso van a generar este diarreosmo. Si el paciente naturalmente ayuna y no ingiere estos laxantes y alimentos, no va a ocurrir la diarreosmo. Puede ocurrir también, por ejemplo, cuando utilizamos el contraste para las tomografías, ¿no? Las diarreas sedentoras frente a la presencia de infecciones víricas, por ejemplo, como el rotavirus, o a la presencia de enterotoxinas bacterianas como la E. coli, ¿no? Asimismo, también la giardiasis va a causar diarrea de tipo secretora. Todo esto siempre van a preguntarles, ¿no? Causas de la diarrea secretora, causas de la diarrea exudativa también. ¿Qué agentes bacterianos tenemos? Salmonella, Clostridium difficile, parásitos como en la muela estolítica, algunas enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, ¿no? Casos más raros, enterocolitis por radiación o isquemia intestinal. La diarrea motora generalmente asociada a alteraciones hiperestálticas, ¿no? Ya que a qué pacientes se les puede asociar generalmente a pacientes que pueden cursar con diabetes mellitus, hipertiroidismo, ¿no? También pacientes con síndrome intestinal irritable que tienen un hiperestaltismo, ¿no? Alteraciones de hiperestaltismo. En algunas personas que han sido sometidas a cirugías en las cuales ha sido necesario resecar intestino delgado, intestino grueso, finalmente intestino delgado, estas pueden sufrir posterior a ello a una deficiencia en absorción por estos cortes que han tenido, a estas cirugías que han sido sometidas, ¿no? El síndrome intestino corto. Cuando hablamos de síndrome intestino corto, cuando se ha extirpado qué cantidad de intestino, nadie lo van a revisar ya, 1.8, pero lo van a revisar. Síndrome disentérico, que ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué es la raíz? Síndrome disentérico, ¿no? Ya sabemos sus características clínicas: moco, heces con sangre, dolor de qué tipo, paroxístico, cólico, a nivel de qué lado generalmente, posibilidad que izquierda, ¿no? Que se irradia a la zona perianal o al ano, ¿no? ¿Qué necesidad hay? Una necesidad imperiosa y eficaz. Está asociado a pujos también y a arteriesmo rectal. El síndrome malabsortivo, ¿no? También. Y aquí vamos a tener todas las características de una diarrea de tipo alta y de tipo baja, ¿no? Eso lo van a revisar para no aburrirlos y para terminar pronto, ¿no? Aquí tenemos algunas patologías que también van a tener ciertas características macroscópicas y ciertas características microscópicas. También lo van a revisar en su casa, en cada una de ellas. Diarrea por putrefacción, por fermentación, disentéricas, ¿no? Por hipoclorina, clorina, insuficiencia hepática. Lo último, para hacer breves con la clase, ¿no? Porque eso es un tema emocional. El coprocultivo, ¿no? Cuando hablamos de coprocultivo, es algo muy sencillo, pero hay que tener en cuenta que nos va a ayudar a determinar la presencia de algunos agentes infecciosos, ¿no? Bacterianos o parasitarios. Aquí lo vamos a asociar a bacterianos, ¿no? Entonces es importante nosotros para este examen contar con algunos medios. Estos medios van a ser los que van a ver en la pantalla, ¿no? Entonces, el caldo de
tetrationato, el agua destilada, el agar SS, que es salmonella shigella, el agar bismuto sulfito y el agar TCI. ¿Qué significa TCI? ¿Qué significa? El agar triple hierro, ¿no? Entonces, todos estos medios de cultivo van a ser necesarios para nuestro coprocultivo, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos a usar? De esta manera, que está acá. Antes de ello, este agar TCI, el agar triple hierro, es la prueba bioquímica que nos va a ayudar a determinar, según sus variaciones o hallazgos, frente a qué agente biológico estamos presentes. Y ahorita lo vamos a ver en la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? Cuando nosotros ya hemos recolectado nuestra muestra de heces fresca, no tiene que ser fresca. Esto lo vamos a verter sobre el caldo de tetrationato, ¿no? Por un tiempo de ¿cuántas horas? De 24 horas, a una temperatura de incubación de 37 grados centígrados, ¿no? Como nuestro paso número 1, nuestro paso A, ¿no? Luego de ello, en el segundo día, a la vez se va a vertir también en agar bismuto y en agar SS, la muestra de heces. Y todos estos se van a incubar por 24 horas a una temperatura de 37 grados centígrados, ¿no? Luego, en su segundo día, ¿no? Si ya obtenemos un crecimiento en nuestros medios de cultivo, en nuestras placas, lo que nosotros vamos a hacer es un resembrado, una resiembra, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el agar TCI. Por eso ahí, cuando en la parte de abajo dice, se realiza una doble resiembra, ¿no? En profundidad y en superficie. ¿Y por qué hablamos en profundidad y en superficie? Porque el agar TCI se maneja en tubos de ensayo, ¿no? Se coloca en tubos de ensayo, en la forma como tal están viendo en la diapositiva, ¿no? Entonces, en esa forma en pico se coloca el agar TCI y se hace que se solidifique el agar TCI, ¿no? Entonces, el agar triple hierro, de acuerdo a la agente biológico, va a adoptar o puede adoptar algunas características. Por ejemplo, si nosotros ya hemos sembrado en nuestro callo de tetrationato o en nuestro agar bismuto y hemos obtenido un crecimiento, ¿no? Y la resiembra la hacemos en el agar TCI y luego de 24 horas, nuevamente a 37 grados centígrados, al día siguiente observamos ausencia de ácido sulfídrico, ¿no? El ácido sulfídrico se va a caracterizar en este medio por el cambio de una coloración negruzca, como la pueden ver en la imagen inferior, ¿no? El Escherichia coli se caracteriza ¿por qué? Por ausencia de ácido sulfídrico, no adopta una coloración negruzca, ¿no? La presencia de gas es característico del Escherichia coli. La superficie ácida y un fondo ácido de la misma manera va a ser característico de la Escherichia coli. ¿Y cómo sabemos que tiene estas características ácido y fondo ácido? Porque el color se mantiene en un color amarillo, ¿no? Se mantiene en un color amarillo. Alcalino, color rojo, no se olvide. Por ejemplo, frente a una shigella, ¿no? Luego de que ha crecido en un agar S y S, ¿no? El agar S que viene abajo, el color marroncito, después de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Y vamos a hacerlo en comparación con salmonella, ¿no? Porque siempre son comparados cuando se les estudia. La shigella va a tener ausencia de formación de ácido sulfídrico, que quiere decir que no adopta coloración negruzca. ¿Hay coloración negruzca? No hay coloración negruzca. En cambio, la salmonella de tipo tifosa puede tener una discreta presencia de ácido sulfídrico. ¿Pueden ver los puntitos negritos que están ahí? Esos puntitos negritos en la presencia de ácido sulfídrico, ¿no? La shigella, al igual que la salmonella, no tienen fermentación, no tienen, por lo tanto no van a tener presencia de gas como lo presentaba E. coli.
Y el fondo de nuestro tubo de ensayo de la prueba química, el fondo, tanto de Shigella, este es el modelo de Shigella, se va a mantener en qué condiciones ácidas, no va a ser un fondo ácido. Por lo tanto, no viró a una coloración rojiza, no es intermedia. Y es así como se diferencian estos. Cuando hablamos de una posible infección por Pseudomonas aeruginosa, cuando el fondo y superficie no tienen una reacción. Sin embargo, las colonias de esta bacteria van a dar una coloración de azul verdoso, pueden darnos una coloración de azul verdoso, no una coloración azogada. No producen gas y no hay presencia de ácido sulfídrico, no cambia de coloración a color negro. Proteus, la presencia de abundante ácido sulfídrico en el fondo, como pueden ver, ¿no? Coloración negruzca característica del Proteus, muy característico, la presencia de ácido sulfídrico. No produce gas, el único que produce gas de lo que hemos mencionado, ¿cuál es? El Escherichia coli. Una superficie alcalina, ¿qué color? Rojo, ¿no? Y un fondo ácido, ¿qué color? Amarillo, ¿no? Ahí hay fondos de color amarillo debajo del negro. Y esta otra gente que es menos común, hay genes fecales, ¿no? Esta va a caracterizar por tener un fondo y una superficie de color rojo, es decir, por medio de proceso de alcalino. No presencia de ácido sulfúrico, es decir, no coloración negruzca, y no hay presencia de gas, ¿no? Entonces, eso es con lo que respecta al coprocultivo, ¿no? Naturalmente, cuando se ha resembrado o ha ensayado alguna de estas, puedes también hacer una identificación con equipos automatizados, de determinación automatizada bacteriana, ¿no? Que también a través de las distintas pruebas bioquímicas integradas en sus paneles pueden determinar automáticamente después de unas horas la presencia de cada una de estas bacterias. No siempre son 100% confiables, por eso se tienen que relacionar a las pruebas bioquímicas, ¿no? Así que eso es todo, chicos.